Seguimos en Infobae TV, Ceferino, estamos con el titular de la Cámara Argentina de Comercio, con Carlos de la Vega, además anfitrión del Council of Americas, que ayer se realizó en un hotel porteño con un gran éxito de público, con gran calidad de oradores. Bienvenido a Infobae TV, Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y cuéntenos que su percepción, un análisis de lo que pasó ayer en el Hotel Alvear, en la reunión, en esta nueva reunión del Council of Americas. Bueno, en el marco de la celebración de los 90 años de la Cámara Argentina de Comercio, por 11ª vez consecutiva, empezamos en 2004, organizamos con esta famosa o conocida institución de Estados Unidos, el Consejo de las Américas, que tiene mucha influencia en las relaciones internacionales, particularmente con América Latina, nuestra ya clásica jornada en la que participan oradores nacionales, extranjeros, del gobierno, de los distintos partidos políticos, para analizar las perspectivas económicas de la Argentina, sobre todo con vista al futuro. Y ayer, por las autoridades nacionales, participó el jefe de gabinete, abriendo las deliberaciones, y el ministro de Economía clausurándolas, y candidatos presidenciales, Mauricio Macri, Sanz, Massa y Wiener, que habían confirmado, finalmente no fueron, por distintas razones, sí, no se sabe cuál. Wiener tuvo un piquete que aparentemente no lo dejó. Bueno, pero tuvimos 4 candidatos presidenciales, Scioli también estuvo, y nos hicieron conocer sus puntos de vista, sus perspectivas de lo que serán sus planes de gobierno. Y también estuvo la ministra de Industria, Deborah Giorgi, y 2 economistas americanos que pertenecen a la Reserva Federal, al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y un exministro de Economía de Chile. Así que fue una visión panorámica de la economía nacional, internacional y de las perspectivas políticas. ¿Hubo algún tema en el off the record que dominó los comentarios, que dominó los pasillos, o no? Sí, puedo decirles que sí, sin entrar en sin revelar, no de detalles, pero ¿cuál es el tema que más usted sintió que preocupó a los asistentes, que más se comentaba? Bueno, el interés era, por un lado, de los empresarios de primerísimo nivel, que un número de 800 asistieron a este encuentro, era palpar en directo, ver a los candidatos, porque no es lo mismo escucharlos por los medios de difusión que prácticamente estar a su lado y entre que uno sube y baja, hasta hacerle preguntas personales o consultas específicas. Así que eso fue uno de los momentos de interés de la reunión, porque, bueno, la impronta personal, no hay, siempre se dijo, hay una sola oportunidad de causar una primera buena impresión. Que es la primera. y es en el contacto directo, ¿no es cierto? Así que creo que ese fue uno de los valores. Y otro, bueno, el jefe de gabinete anunció en su discurso a las 9 de la mañana la inversión de esa empresa petrolera malaya de $500 millones para Vaca Muerta, así que eso también causó alegría, por supuesto, en los presentes. Y por qué no decirles que cuando llegó el ministro de Economía, estábamos ahí, se hizo una rueda, presidente de la Bolsa, presidente de la Unión Industrial, presidente de la Cámara de la Construcción, algún otro amigo también presidente de otra entidad, y el presidente de la Cámara de Comercio, y por supuesto cuál era el tema, la deuda externa. ¿Y qué dijo el ministro? ¿Era optimista? Bueno, era un off the record. No podemos saber porque era un off the record. Pero ¿Él cómo se maneja, el ministro, cuando así, en esos off the record, desde el punto de vista personal? ¿Es prevenido o busca el contacto, el diálogo? Yo no sé cómo es con las otras entidades, pero con la Cámara Argentina de Comercio siempre hemos tenido un diálogo franco, abierto, cordial, más allá de la rigidez de lo que son las posiciones del pensamiento de cada uno, ¿no es cierto? Pero
la interlocución es realmente siempre cordial. Ahora, usted habló en su discurso de la necesidad de contar con reglas de juego claras. ¿A qué se refería? ¿Tenía que ver un poco con qué? Bueno, que en este momento estamos en circunstancias no fáciles de la economía mundial y de la economía argentina. Consecuentemente, para salir de esto, necesitamos, ¿qué es esto? La inflación, la caída de las exportaciones, la caída de las importaciones, la caída de la demanda, que es lo que preocupa también a los sectores empresarios, y para salir, la caída de la demanda se produce, por supuesto, por la inflación, por el déficit fiscal, y toda la sociedad argentina quiere colaborar para, en fin, hacer el esfuerzo que sea necesario y superar esta situación y volver a los índices de crecimiento que teníamos 2, 3, 4 años atrás y tuvimos durante los últimos 10 años. Pero para eso se necesita tener un camino claro, y eso es lo que estamos pidiendo, que salgamos un poco de las medidas del día a día, de semana a semana, y se fije un camino, un programa de mediano plazo que dé certeza a la sociedad civil, a los empresarios, a los inversores, de cuál es el camino a mediano plazo para decir, bueno, entonces vamos a invertir, vamos a hacer que el país vuelva a tener más producción, más creación de riqueza, más trabajo, que es lo que se necesita en este momento. Ahora, Carlos, tal vez hace unas semanas o un par de meses no estaba tan claro, pero yo creo que hoy está bastante claro que el modelo es un modelo de mayor intervención, de menor juego para el sector privado, de más control de parte de funcionarios del Estado, que por supuesto no saben de cada uno de los negocios. O sea, me parece que está bastante claro, ¿o no? Bueno, eso es lo que preocupa del paquete de leyes que está a consideración del Senado, porque la gente, en general, incluso hasta los empresarios hablan de la ley de abastecimiento, pero no es una ley, son 3 leyes, es un conjunto. Por uno se establece un observatorio en la Secretaría de Comercio para analizar los mercados, las cadenas de valor, en fin, qué se produce, qué no se produce, cuáles son los costos, cuál es el costo de cada uno de los que participan en la elaboración de un producto final, es decir, desde que sale la primera materia prima hasta que le llega al consumidor. Eso es el observatorio. Y sobre la base de lo que establezca el observatorio se puede aplicar lo que viene el segundo paso, que es la ley de abastecimiento, que es la que permite establecer en cada una de las etapas de la cadena de valor cuál es el precio, cuál es el margen, cuál es la utilidad que debe tener cada uno de los que ahí participan. Cosa que es una lindísima teoría de un gabinete de estudios, pero en la práctica, si uno piensa los millares, los miles, las decenas de miles de productos que hay a disposición, que necesitamos los consumidores, es imposible suponer que eso se puede establecer. Y además establece la obligación a las empresas, por ejemplo, de tener que dar toda su información de lo que es su giro comercial. ¿A quién le compro? ¿A cuánto le compro? ¿A quién le vendo este producto? Porque uno me compra 10, se lo vendo a un precio, porque este me compra 1000, se lo vendo a otro precio. ¿Y qué va a pasar con toda esa información que son secretos comerciales de las empresas? No es lo mismo dar información masiva, sí, yo vendo tantos millones de pesos, que decir cada uno de mis clientes, cada uno de mis proveedores. Así, como usted decía, hay una intervención del Estado que preocupa. Por eso la posición de la Cámara ha sido siempre muy clara. Hemos ido al Senado, hemos sido la única entidad que propuso 20 modificaciones a la ley para mejorar en lo posible su contenido. De las 20 no se aceptaron la mitad, pero de todas maneras estamos todavía, es decir, seguimos observando o no estando de acuerdo, para decirlo con toda claridad, con el objetivo intervencionista final que tiene esa ley.
Incluso yo hablé con la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, que me decía que apenas asume, el año pasado, llega y se encuentra con una consulta de la Cámara Argentina de Comercio por unos proyectos que había de diputados vinculados a la cámpora, ya de tinte claramente intervencionista, y le parecía digamos, interesante que realmente el empresariado ya estuviera atento a estos temas. O sea, que ustedes ven que este proceso, o sea, deben haber sido los primeros que alertaron sobre este proceso. Sí, efectivamente, había un proyecto del diputado Recalde que realmente era aún más intervencionista y sobre todo que daba menos posibilidades de defensa a aquel empresario que es acusado o de subir los precios o de intervenir indebida o como dice la ley, de haberse apropiado indebidamente de algún valor de la cadena de producción. Y en ese momento hicimos una muy fuerte observación. El proyecto de ley a consideración del Senado está un poco mejorado, pero le seguimos formulando esa observación de fondo que... En el fondo, ¿ustedes no creen que han sido elegidos un poco como los culpables de toda esta situación por parte del gobierno, de la inflación, del parate en la actividad económica? Como que el gobierno vuelca en los empresarios la responsabilidad principal de esta situación. Es curioso, porque si lo pretenden arreglar con esta ley, la antecesora, que es la ley 20.680, fue sancionada en junio de 1974, es decir, casi hace más de 40 años. Y casi es un festejo el que vamos a hacer ahora. Buen comentario. Y en estos 40 años hemos tenido décadas de inflación y hemos tenido por lo menos 4 o 5 hiperinflaciones, lo que es la demostración más palpable de que la ley no sirve para nada, que puede tener influencia en el cortísimo plazo, en un mes hacer bajar un producto o una serie de productos, pero la inflación no tiene origen en esto, porque además, ¿qué? En el 2003, 2004, 2005, 2008, 2010 éramos los buenos, porque no había inflación, y ahora se nos dio vuelta el chip y generamos la inflación. O sea, ustedes los empresarios no son los culpables, diría. Pero de ninguna manera. Las circunstancias, es decir, la inflación es producida fundamentalmente por el déficit fiscal, por la excesiva emisión monetaria, y los economistas, cualquiera sea su arco ideológico, están comentando todo lo que se imprime en estos momentos y que de acá a fin de año hay que imprimir una suma sideral que anda por los 150.000 millones de pesos, y eso volcado al mercado genera distorsiones y es la causa de la suba de los precios. Además, cada vez que se implementaron este tipo de legislaciones, perjudicaron el desenvolvimiento de la economía, los precios subieron, hubo desabastecimiento, es decir, no existe ningún caso en el mundo donde este tipo de legislación funcionó para la gente. Ahora, ellos lo saben, Carlos, esta es mi preocupación, o sea, si saben que es así, ¿por qué? Bueno, ellos conocen que hay un sector, la parte más importante de la teoría económica, que dice que estas cosas, salvo aplicadas en la coyuntura y en el cortísimo plazo, más allá del corto plazo, no tienen... Cortísimo plazo es una semana, 2 semanas. Por eso, digamos. más allá de eso, no tienen efecto. Pero bueno, son posiciones de distintos pensamientos. Así es que nosotros creemos que la mejor manera de defender al consumidor es asegurar la mayor competencia. Si hay competencia entre muchos productos, muchos productores, en el mercado, evidentemente los precios artificialmente no pueden subir. Lo que estamos sí de acuerdo que hay que castigar, y para eso están las leyes, todo lo que sean monopolios, oligopolios, acuerdos de algunos sectores para aumentar artificialmente los precios. Hay leyes que permiten sancionarlos y debe ser así, y debe ser aplicado. Lo que debe el Estado garantizar es la libre competencia en el mercado.
Claro, pareciera que ahora, y lo felicito en ese sentido, el empresariado está más decidido a decirlo, o sea, no está dispuesto, como dice Ceferino, a quedar frente a la sociedad, frente a la opinión pública como los responsables de esta inflación que parece imparable, por lo menos así como vamos. Bueno, las autoridades han tomado algunas medidas para tratar de contener el fenómeno inflacionario, pero no son suficientes. Creo que necesitamos más profundidad en las medidas para gradualmente ir conteniendo. Podemos discutir si la inflación de este año va a ser 25 o 35, pero que hay inflación, todos lo sabemos, todos los días lo comprobamos al ir a hacer las compras. Es un proceso que nos va a llevar 3 o 4 años para volver a los índices normales, pero hay que encararlo con decisión y sobre todo lo que los empresarios reclamamos, por lo menos en la Cámara Argentina de Comercio, es poder tener una visión de lo que es una política a mediano plazo para que podamos tener confianza en ellas, y de esa manera invertir, producir más. Si se produce más habrá más competencia, y si hay más competencia los precios evidentemente van a tener que moderarse. Ustedes lo que le piden al ministro es que cambie en muchas cosas. ¿Podrá el ministro cambiar en tantas cosas? Porque a veces los ministros vienen con una receta y se juegan a esa receta. Bueno, nosotros no le vamos a cambiar la ideología al ministro ni al partido de gobierno. Lo que le estamos señalando es que cualquiera fuera su pensamiento, nos den planes de mediano plazo, porque si creemos en ellos, creo que los nacionales y los extranjeros van a aumentar las inversiones, y si no creemos, evidentemente no sucederá, pero lo que necesitamos saber de qué se trata. Muy bien. Una última pregunta, no. Ceferino. ¿Ustedes dirían que están preocupados por el corto plazo en la Argentina, Carlos? Se nos pregunta cómo estimamos que va a ser este segundo semestre en actividad económica, y creemos que va a tener el mismo desenvolvimiento que el primero. Es decir, desde diciembre del 2013, en estos últimos 7 meses, comparado mes a mes con el respectivo del año anterior, ha habido disminución de las ventas. Y creemos que este segundo semestre seguirá de la misma manera. Bueno, le agradecemos mucho, Carlos, su participación aquí en Infobae TV. Estuvimos con el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, anfitrión Ceferino del Consejo de las Américas que sesionó ayer en Buenos Aires. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación.